Hola compañeros, soy Jorge Alonso y es un gusto estar otra vez aquí con ustedes. Pues nada, estamos en el módulo de matemáticas para ingenieros. En esta ocasión vamos a resolver algunos ejercicios que nos permitirán o que nos ayudarán a entender de mejor manera la actividad correspondiente a ecuaciones cuadráticas. Obviamente no vamos a resolver los ejercicios de esa actividad, pero vamos a hacer ejercicios parecidos, análogos, que, insisto, nos ayudarán a entender cómo realizar las ecuaciones o los ejercicios de esta actividad, la actividad de ecuaciones cuadráticas. Sobre todo la idea es hacer comentarios que nos permitan entender que hay diversas formas de resolver ecuaciones cuadráticas o de segundo grado, que no solamente se pueden, que no todas las, bueno, que la ecuación general no es la única manera de resolver ecuaciones cuadráticas. Pues nada, vamos a empezar directamente a realizar algunos ejercicios. Por ejemplo, pongamos x cuadrada menos 5x, x cuadrada menos 5x más 6 igual a 0. La pregunta es cómo podemos resolver esta ecuación, dado que claramente sí es una ecuación cuadrática, porque la variable, su exponente mayor es precisamente al cuadrado. Entonces, primera cosa, si es una ecuación cuadrática, y lo segundo pues es cómo lo resolvemos. Un primer comentario y que siempre hago es que cualquier ecuación cuadrática siempre se puede resolver utilizando la fórmula general. Es decir, si yo no tengo muchos conocimientos, con que yo me sepa la ecuación general, con eso ya la armé para resolver una ecuación cuadrática. Pero si tengo un poco más de conocimientos, yo puedo hacerlo de manera más rápida y más sencilla. Por ejemplo, en este caso, si nosotros nos fijamos, este es un trinomio. Ahora, yo puedo buscar dos números de tal manera que sumados me den menos 5 y que multiplicados me den 6. Eso casi siempre se hace de manera heurística, es decir, mentalmente. Dos números que sumados me den menos 5 y que multiplicados me den 6, no es fácil, no es difícil darse cuenta que son el menos 3 y el menos 2. Entonces, si yo escribo x menos 3 por x menos 2, yo puedo darme cuenta que si multiplico estos binomios, yo voy a obtener x por x cuadrada, x por menos 2, menos 2x, menos 3 por x, menos 3x, y finalmente menos 3 por menos 2 más 6, es decir, esto efectivamente es x cuadrada menos 2x menos 3x es menos 5x más 6. Si nos fijamos, el haber multiplicado estos dos, este par de binomios, efectivamente me da como resultado la ecuación original que yo tenía. Eso quiere decir que yo puedo escribir lo siguiente: x cuadrada menos 5x más 6 es igual a 0, pero también es igual a x menos 3 por x menos 2, y esto a su vez igualado a 0. Ahora, si yo ya tengo que este binomio multiplicado por este binomio es igual a 0, lo que tengo es que hay algo que multiplicado por algo me da 0. Eso seguramente sabemos que si dos cosas multiplicadas me dan 0, es porque una de las dos o las dos tienen que ser 0. Es decir, esto pasa si y solo si x menos 3 es igual a 0 o x menos 2 es igual a 0. Esto a su vez pasa si y solo si x es igual a 3 o
x es igual a 2. Y de esta forma ya obtuve las dos soluciones para la ecuación cuadrática inicial. Y si se fijan, únicamente no tuve que aplicar la fórmula general, únicamente lo hice con este procedimiento, ¿no? De encontrar los dos números que multiplicados me dan el término de en medio y que sumados me dan el término de en medio y multiplicados me dan el término independiente. Ahora, si yo lo quiero resolver por fórmula general, lo puedo también hacer. Sabemos que la fórmula general es menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac entre 2, donde sabemos que el coeficiente del término cuadrático es a, el coeficiente del término lineal, en este caso menos 5, es b, y el término independiente es c. Es decir, si yo quiero resolver esta ecuación mediante fórmula general, tengo que sustituir en esta ecuación y me quedará que x es igual a menos b. En este caso, b es menos 5, menos b es 5, más menos la raíz cuadrada de b cuadrada. Menos 5 por menos 5 es 25, menos 4 que multiplica a, que en nuestro caso es 1, y que multiplica a c, que en nuestro caso es 6. Raíz cuadrada de eso. Todo dividido entre, aquí me faltó en la fórmula, entre 2a. Entre 2a, a en nuestro caso es 1, 2a es 2 por 1, que es 2. Y lo único que hay que hacer es desarrollar esta expresión. Va a quedar 5 más menos, si se fijan, esto es menos 4 por 1, menos 4 por 6, menos 24. Por lo tanto, va a quedar 25 menos 24 entre 2. Esto es igual a 5 más menos 25 menos 24 es 1. Raíz de 1 va a ser 1. Ahora, aquí es cuando ya tengo que hacer las dos soluciones, una para el signo positivo y la otra para el signo negativo. Es decir, aquí mi primera solución, que comúnmente se escribe x1, es x1 es igual a 5 más la raíz de 1, que es 1, entre 2. Esto es igual a 6 medios, esto es igual a 3, es decir, x1 es igual a 3, que es lo mismo que ya habíamos obtenido previamente. Y x2 es igual a 5 menos 1 entre 2, que es 4 entre 2 es igual a 2, es decir, x2 es igual a 2, que es el otro resultado que también ya habíamos obtenido previamente. Entonces, si se fijan, podemos realizarlo de las dos maneras, tanto haciendo factorizaciones, es decir, aquí yo descompuse este trinomio cuadrado, yo aquí descompuse este trinomio como producto de dos binomios. Cuando ya tenemos descompuesto la ecuación, que es un trinomio, como producto de binomios, estos números son los que ya directamente son las soluciones, solamente que hay que ponerlos con el signo contrario al que tienen. ¿Por qué? Porque justamente este binomio igualado a 0 es el que me da una solución, y como está igualado a 0, en este caso este menos 3 se convierte en 3 cuando lo paso del otro lado de la igualdad. Lo que quiero decir es que, de hecho, cuando uno sabe factorizar, digámoslo así, casi a simple vista es fácil ver cuáles son las soluciones de una ecuación de segundo grado, si es que la ecuación, digámoslo así, es sencilla, como en este caso. Otro ejemplo sería menos x cuadrada más 7x menos 10 igual a 0. Aquí la diferencia es que lo que tenemos que buscar es que el término cuadrático, en la medida de las posibilidades, sea un 1.
no un -1, de hecho sea un 1. Entonces aquí lo que nos conviene hacer es multiplicar por -1 toda la ecuación. Entonces menos por menos me va a dar más, me va a quedar x cuadrada, más 7 por -1 me va a quedar menos 7x, menos 10 por -1 más 10, es decir, lo que comúnmente se llama cambiarle el signo a toda la ecuación, es decir, multiplicar por -1 de ambos lados. 0 por -1 sigue quedando 0, y ahora sí yo ya tengo que el término cuadrático tiene el coeficiente 1, que es el que a mí me va a funcionar siempre mejor. Y lo mismo, aquí otra vez yo puedo resolver esta ecuación utilizando fórmula general o factorizando, es decir, en este caso, por ejemplo, yo podría aplicar el mismo método del ejercicio anterior, encontrar dos números tales que sumados me den -7 y multiplicados me den 10, igual. Solo es heurística, es decir, proceso mental que me ayude a hacer pruebas, ¿no? Entonces no es difícil darse cuenta que los números son -5 y -2. Y si yo pienso que son esos, entonces tengo que escribir x menos 5 que multiplica a x menos 2. Hacemos, digámoslo así, la comprobación, aunque esto ya está de más porque mentalmente podemos ver que sí va a resultar lo que queremos. X por x va a ser x cuadrada menos 2x menos 5x menos 5 por menos 2 va a ser más 10, y esto en efecto da x cuadrada menos 7x más 10, y por lo tanto, como esta ecuación de segundo grado se puede factorizar o descomponer en estos dos binomios, aquí ya directamente podemos ver que una de las soluciones es, si aquí hay -5, una de las soluciones es 5 y la otra solución es en este caso 2, porque aquí está -2. Y ya, no hay que hacer mayor cosa. Lo mismo, yo podría resolverla utilizando fórmula general, pero en este caso ya no lo voy a hacer porque aplicar la fórmula general creo que todos lo podemos hacer y solamente es cuestión de hacerlo con calma y no equivocarnos al hacer las sustituciones. Entonces, sigamos con otro ejercicio. Por ejemplo, x cuadrada menos 2x, x cuadrada menos 2x más 1. Igual a 0. Ahora, si nos fijamos, esto que está aquí, podemos, este polinomio, de hecho, es un trinomio cuadrado perfecto. Es decir, algo que comúnmente se le conoce, bueno, al menos yo lo conozco como un TCP, un trinomio cuadrado perfecto. Ahora, si nos fijamos, yo le puedo sacar raíz a este y raíz a este. La raíz de x cuadrada es x, la raíz de 1 es 1 y le ponemos el signo que está aquí en medio. Y todo esto, este binomio lo elevamos al cuadrado. Si desarrollamos este binomio al cuadrado, va a quedar un binomio al cuadrado. ¿Cómo se desarrolla? Es el cuadrado del primero, en este caso menos, porque aquí hay un signo menos el doble producto del primero por el segundo, que es x. El primero por el segundo es x por 1, va a quedar x más el segundo al cuadrado más 1. Es decir, en efecto, este trinomio cuadrado perfecto se puede factorizar como este binomio al cuadrado, y este binomio x menos 1 al cuadrado a su vez es igual a x menos 1 por x menos 1, que es como los de los ejercicios anteriores. Entonces, esto es igual a 0, es decir, lo que estamos poniendo aquí es que x cuadrada menos 2x más 1 es igual a este binomio al cuadrado, y este binomio al cuadrado es igual a su vez a este binomio multiplicado por sí mismo. Y entonces aquí ya directamente podemos ver que x1 es 1 y x2 también es 1. En estos casos, cuando sucede algo de este
estilo, se suele decir que nada más hay una solución. En este caso, por ejemplo, aquí podríamos decir o podríamos poner como respuesta que x1 es 1 o que x2 y que x2 también es 1, o podríamos decir que la única solución es x1 de multiplicidad 2, y de multiplicidad 2 se refiere justamente a esto, que se obtuvieron dos factores o dos binomios que me arrojan la misma solución, por eso se dice que es de multiplicidad 2. De hecho, si nosotros esta ecuación la empezamos a resolver con ecuación general, lo que va a pasar es que la raíz se va a cancelar y ese más menos ya no va a estar, y de ahí va a surgir que solo haya una solución. Entonces este ejemplo nos sirve para darnos cuenta qué pasa cuando la solución, digámoslo así, es la misma. Podemos decir que x1 es 1 y x2 también es 1, o podemos decir que en este caso hay una solución de multiplicidad 2, porque algo que debemos de tener presente es que, de hecho, a mí me gusta decir que x1 es 1 y x2 también es 1, que hay dos soluciones que tienen el mismo valor. A mí me gusta decir esto. ¿Por qué? Porque algo que tenemos que saber es que una ecuación cuadrática siempre debe de tener dos soluciones. De hecho, por ejemplo, en la siguiente actividad, que va a ser la de ecuaciones de orden superior, vamos a ver ecuaciones que tienen exponente, por ejemplo, cúbico o cuarto. En general, si una ecuación tiene exponente 3, debe de tener 3 soluciones. Si una ecuación tiene exponente 4, debe de tener 4 soluciones, y así sucesivamente. Es decir, una ecuación o un polinomio de grado n debe de tener n soluciones. Lo que pasa es que algunas de esas soluciones pueden ser iguales, o sea, el caso más, digamos, el caso más bonito es que todas las soluciones sean distintas. Otro caso es que algunas de ellas sean la misma, se repitan, y cada vez que se repitan vamos a decir que va aumentando la multiplicidad de esa solución. O lo último que puede pasar es que algunas de esas soluciones sean números complejos, es decir, no sean números reales. En esos casos se suele decir que no hay solución real o que hay solución compleja. Entonces, justamente un caso de esos es el que quiero que veamos, es el que voy a hacer ahorita. Por ejemplo, si yo pongo x cuadrada más x más 1 igual a 0, yo aquí podría empezar a hacer los mismos procesos heurísticos, tratar de pensar o encontrar dos números que sumados me den 1 y que multiplicados me den 1. Pues voy a estarme pensándole todo el día y no los voy a encontrar porque no hay. Podría pensar en otros métodos, en ver esto como una diferencia de cuadrados, que claramente no es. Podría ver esto como un trinomio cuadrado perfecto, que tampoco es. Es decir, todos los métodos heurísticos no van a funcionar porque este polinomio no se ajusta a ninguno de esos métodos. Entonces, cuando una ecuación de segundo grado no logramos descomponerla fácilmente de manera heurística, pues ahí sí lo que tenemos que hacer es recurrir directamente a la ecuación de segundo grado. Es decir, a la ecuación de menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac entre 2a. Hacemos la sustitución. Ahora, x es igual a menos b. En este caso, b es 1, va a quedar menos 1 más menos la raíz cuadrada de b cuadrada. B es 1, b cuadrada sigue siendo 1, menos 4 por a es 1 en nuestro caso y c también es 1 en nuestro caso, entre 2a. 2 por 1 es 2, entonces aquí va a quedar entre 2. Ahora, esto lo tenemos ya nada más que desarrollar. Si nos fijamos, aquí va a quedar menos 1
más menos, aquí va a quedar menos 4 por 1, menos 4 por 1, menos 4. Va a quedar 1 menos 4 menos 3, es decir, va a quedar raíz de menos 3 entre 2. Y aquí ya podemos ver que no va a haber soluciones reales. No va a haber soluciones reales porque nosotros debemos de saber que no podemos obtener la raíz de un número negativo, es decir, no hay ningún número que multiplicado por sí mismo me dé un número negativo. Entonces aquí ya tenemos que proceder directamente a utilizar los números complejos y nosotros tenemos que saber que esto se puede hacer así, menos 1 más menos. Y aquí lo podemos hacer así, lo voy a escribir todo aunque me tarde un poquito, menos 1 por 3 entre 2. Esto es igual a menos 1 más menos la raíz de menos 1 por la raíz de 3 entre 2. Los voy a seguir descomponiendo. Aquí es donde ya tenemos que saber que el número complejo i tiene la propiedad de que i por i, donde i, esta i es el número complejo, i por i debemos de saber que esto es menos 1. Por lo tanto, la raíz de menos 1 es el número complejo i, porque por definición i por i es menos 1. Es decir, aquí me va a quedar menos 1 más menos la raíz de menos 1 es el número complejo i por raíz de 3 entre 2. Y ahora sí, aquí yo ya tengo mis dos soluciones. Mi primera solución sería el número complejo menos 1 más i veces la raíz de 3 entre 2. Y la segunda raíz es igual, la x2 es igual a menos 1 menos i veces la raíz de 3 entre 2. En este caso, esta ecuación tuvo raíces complejas, pero siempre deben de tener, ya sea reales o complejas, una ecuación siempre debe de tener tantas soluciones como su exponente mayor lo indique. Entonces, no es nada difícil encontrar las raíces, aunque sean complejas. Y cuando las raíces son complejas, la forma de obtenerlas es mediante la fórmula general. Otro ejercicio que otra forma de ecuación que se nos puede presentar es, por ejemplo, x cuadrada menos 64 igual a 0. Si nos fijamos, ahora en esta ecuación no hay término lineal. Es decir, no hay un número, no hay un término que contenga a la x. Nada más hay término cuadrático y término independiente. Si nos fijamos, y para eso, o sea, fijarse quiere decir debemos de tener un poco de experiencia o de práctica. Esto que está aquí es una diferencia de cuadrados. Una diferencia de cuadrados es del estilo a cuadrada menos b cuadrada. Sabemos que una diferencia de cuadrados se factoriza como a más b por a menos b. Así es la forma en que se factoriza una diferencia de cuadrados. Es decir, en este caso, esta diferencia de cuadrados yo la debo de poder factorizar como x más la raíz de 64 es 8 más 8 por x menos 8. Si ejecutamos este producto solamente para comprobar o verificar que sí es lo que queremos, tenemos que hacer x por x, va a ser x cuadrada, más 8 por x, más 8x. Ahora, me revolví un poco, es x por x, es x cuadrada, x, 8 por x es 8x, ahora x por menos 8 menos 8x y 8 por menos 8 menos 64, que en efecto me da x cuadrada y estos dos se cancelan, menos 64. Es decir, en efecto, x cuadrada menos 64 es igual a x más 8 por x menos
8. Esta parte que yo estoy haciendo aquí, que yo estoy escribiendo aquí, nada más es como para comprobar, y lo hago ahorita como para que veamos, pero de hecho cuando uno ya tiene un poco más de práctica, pues ni siquiera es necesaria esta parte. Yo les recomiendo que sí lo hagan ahorita, como para que sea claro lo que están haciendo, pero de hecho pues ya directamente cuando uno ya tiene práctica es fácil ver que esto es x más 8 por x menos 8 igual a 0, y entonces aquí ya directamente podemos ver que una de las soluciones es 8. La solución que corresponde a x menos 8 es 8 y la solución que corresponde a x más 8 es menos 8. Ahí están las dos soluciones de esta ecuación. En este caso lo que hicimos fue darnos cuenta que la ecuación original se puede ver como una diferencia de cuadrados. Ahora, otro ejemplo, voy a seguir haciendo algunos ejemplos más para ver distintas situaciones que se nos pueden presentar. X cuadrada menos 5x menos 84 igual a 0. Si nos fijamos aquí, ya parecería que los números están más complicados porque principalmente este número, el 84, ya es un número más grande, digámoslo así. Pero si nos fijamos, igual sigue funcionando el método. ¿Cuál método? El de buscar dos números que sumados me den menos 5 y multiplicados me den menos 84. Si nos fijamos, esos números son el menos 12 y el 7, es decir, x menos 12 por x más 7. Lo que voy a obtener si hago este producto es x por x, es x al cuadrado, x por 7 más 7x, menos 12 por x, menos 12x, y menos 12 por 7 va a ser menos 84 precisamente. Entonces, en efecto, esto me va, más 7x menos 12x exactamente me queda menos 5x. Por lo tanto, yo ya puedo decir que x cuadrada menos 5x menos 84 es igual a este producto de binomios, x menos 12 por x más 7. Es decir, ya factoricé esta expresión como un producto de binomios y de binomios lineales, y entonces ya puedo decir que si esto está igualado a 0, una de las soluciones es 12, la que corresponde al binomio x menos 12, y la otra solución es menos 7. Y como siempre, si tenemos duda de si nuestras soluciones son correctas, lo que hay que hacer es sustituir las soluciones que ya encontramos en la ecuación original y verificar que se cumple la ecuación, es decir, verificar que en este caso al final me dé 0. Si eso pasa, es que efectivamente la solución que encontramos sí es solución. Ahora, otro ejemplo. Ya ahorita voy a hacer algunos ejemplos más, quizá ya no los resuelva, pero sí los voy a empezar a comentar. 4x cuadrada menos 6x más 2 igual a 0. Si se fijan, hemos estado trabajando solamente con expresiones o con ecuaciones cuadráticas en donde el coeficiente del término cuadrático es 1. En este caso, el coeficiente no es 1, sino que es 4. ¿Qué podemos hacer? Un primer consejo es, si el exponente no es 1, hay que tratar de hacer que sea 1. Una forma de hacer que sea 1, pues es dividir en este caso entre 4. Es decir, si yo divido entre 4, toda la ecuación me va a quedar x cuadrada, porque 4 entre 4 me da 1, menos 6 entre 4, x más 2 entre 4 igual a 0. Esto es x cuadrada menos 3 medios de x más 1 medio igual a 0. Y si se fijan, aquí ya me quedan fracciones en lugar de quedarme números enteros.
aquí va a ser mucho más difícil encontrar números que sumados me den 3 medios y que multiplicados me den 1 medio. Si los encontramos, pues ya la hicimos. Pero si no, lo que yo recomiendo es que si tenemos una ecuación en donde el coeficiente del término cuadrático no es 1 y no se ve la forma de hacerlo 1 de manera fácil, porque aquí al hacerlo 1 se nos complicó la ecuación. Lo que yo recomiendo es este tipo de ecuaciones ya de una vez, desde el inicio, intentar resolverla con fórmula general. ¿Por qué? Porque si empezamos a aplicar otros métodos, quizás salga, pero quizá también perdamos más tiempo del que nos ocuparía, del que nos llevaría a hacerlo directamente con fórmula general. Entonces creo que hasta ahí vamos bien. Entonces aquí el consejo sería esta ya directamente con fórmula general. Otro ejemplo, x cuadrada menos 7 sextos de x más 1/3 igual a 0. Si nos fijamos, aquí pasa lo contrario. A pesar de que el coeficiente del término cuadrático sí es 1, aquí los coeficientes del término lineal y el término independiente son fracciones. Entonces, en este tipo de ecuaciones puede ser que nos sea más difícil aplicar el método de números que sumados me den este y multiplicados me den este. Me puede resultar que sea más difícil verlo como un trinomio cuadrado perfecto o como diferencia de cuadrados. Y yo lo que recomiendo en estos casos es quizá también directamente mejor aplicar desde el inicio la fórmula general. Otro ejemplo, 7x cuadrada más 21x menos 28 igual a 0. Si se fijan, este es otro ejemplo en donde el coeficiente del término cuadrático no es 1. Pero igual, fijándonos, en este caso sí conviene transformar esta ecuación a una ecuación en donde el coeficiente del término cuadrático sea 1. En este caso es fácil ver que todos los números sí se pueden dividir entre 7. Si yo divido esta ecuación entre 7, me va a quedar 7 entre 7 es 1, me va a quedar x cuadrada, más 21 entre 7 es 3, más 3x, menos 28 entre 7 es 4, menos 4, aquí me equivoqué. Aquí no es 28x, aquí nada más es 28 porque es el término independiente. Menos 4 igual a 0. Aquí sí me combino, fíjense, en esta ecuación yo intenté o yo dividí entre 4, pero al dividirlo logré que el término cuadrático tuviera coeficiente 1, pero los otros términos empezaron a tener coeficientes fraccionarios. En este caso sí me combino porque tanto logré que el coeficiente del término cuadrático sea 1, como los coeficientes de los términos lineal e independiente sean números enteros, es decir, en este caso sí me convino hacer esa división, y por lo tanto este sí lo podría yo empezar a resolver utilizando los métodos que ya vimos, es decir, dos números que sumados me den 3 y que multiplicados me den menos 4. Entonces aquí no es difícil ver que sería el 4 y el menos 1, es decir, x más 4 por x menos 1 va a quedar 4 por menos 1 menos 4 y 4 menos 1, 3. Entonces aquí ya es a simple ojo veo que aquí está la factorización y por lo tanto una de las soluciones de esta ecuación es el menos 4 y la otra solución de esta ecuación es el 1. Y habría que escribir lo que hemos escrito para que quedara bien hecho todo, ¿no? Otro ejemplo, 2x menos 3 igual
a 1 menos 2x, 1 menos 2x más x cuadrado. Este tipo de expresiones quizá al principio nos podrían un poco descontrolar o sacar de onda porque vemos que no es una ecuación como las que hemos estado trabajando. En estos casos, cuando nos presentan expresiones, digámoslo así, raras o distintas, lo único que hay que hacer es primero empezar a acomodarlas para que nos quede una ecuación, digámoslo así, bonita. Bonita en el sentido de término cuadrático, término lineal y término independiente igualado a 0. En este caso lo que hay que hacer es 2x menos 3 y todo lo que está del lado derecho pasarlo al lado izquierdo. Este 1 pasa como menos 1, este menos 2x pasa como 2x más 2x y este x cuadrada pasa como menos x cuadrada igual a 0. Acomodamos, va a quedar menos x cuadrada, 2x más 2x va a quedar más 4x, menos 3 menos 1 menos 4 igual a 0. En este caso, el término cuadrático tiene signo negativo, me conviene hacerlo positivo, por lo tanto multiplicamos todo por menos 1, va a quedar x cuadrada menos 4x más 4 igual a 0. Ahora sí, la que tenemos que empezar a resolver es esta ecuación. Y lo mismo, aquí tendríamos que hacerlo con los métodos que conocemos. Como el número es el mismo, es decir, 4 y 4, sin tomarle ahorita, sin fijarnos ahorita en los signos, es difícil que podamos factorizarla. Es decir, esta ya tendríamos que resolverla directamente con fórmula general, si es que no logramos factorizarla con algún método heurístico de los que hemos visto. Y pues nada, creo que con esto es un buen panorama, es un buen ejercicio, un buen esbozo de las distintas posibilidades que se nos pueden, de las distintas situaciones o los distintos casos que se nos pueden presentar al estar resolviendo ecuaciones cuadráticas. Insisto, una ecuación cuadrática, si no tenemos muchos conocimientos, la podemos resolver siempre utilizando la fórmula general. Utilizando fórmula general siempre vamos a poder encontrar las soluciones, ya sean reales o complejas, de una ecuación cuadrática. Ahora, aparte de eso, si ya conocemos un poquito más o si tenemos un poco más de práctica, debemos de saber que muchas veces es mucho más rápido factorizar las ecuaciones para obtener sus soluciones de manera rápida, utilizando los conocimientos que tengamos acerca de trinomios cuadrados perfectos, acerca de diferencias de cuadrados o acerca de productos de binomios. Pues nada, hasta aquí le voy a dejar con esta sesión. Espero que les sea de utilidad y pues nada, muchas gracias. Soy Jorge Alonso. Acuérdense que estamos en el módulo de matemáticas para ingenieros de la UVEG. Hasta luego, compañeros.